Soy la generala de división Elena Márquez. Tengo 48 años y durante mucho tiempo me consideraron alguien que solo ocupaba un espacio. Para mi familia yo era una anomalía torpe e incompleta. Lo que no sabían, lo que jamás pudieron imaginar, fue que el hombre con quien mi hermana Sofía planeaba casarse me debía la vida una deuda, forjada en el polvo y el fuego de una zona de guerra. Pero esa noche, sentada en aquella mesa de caoba pulida, rodeada por la atmósfera gélida de la élite de Polanco, mi madre levantó su copa de cristal con una sonrisa afilada. Mi hermana Mayo eres generala de división, dijo con un tono repleto de condescendencia. Estoy segura de que está muy ocupada administrando todos esos papeles importantes en la Secretaría de Defensa. La mesa estalló en risas corteses y mordaces. Mi mano no tembló, mi respiración no se cortó. Ellas veían a una burócrata. Yo veía un error táctico. ¿Alguna vez te han reducido a una caricatura a las personas que deberían conocerte mejor? Creían estar contando un chiste. En realidad, me estaban declarando la guerra. Sígueme para ver cómo una supuesta burócrata da una clase magistral sobre el poder verdadero en la broma. Por supuesto, había comenzado semanas atrás. No llegó como remate de un chiste, sino como un grueso, sobre color crema, sobre mi escritorio impecable en la base militar de Tolameda. Afuera, la lluvia constante de las montañas colombianas golpeaba contra la ventana a un ritmo familiar y persistente en una vida marcada por el orden. Pero la invitación era una interrupción. Ostentoso y en personal cartón grueso, grabado con el escudo dorado de la familia Márquez. Un detalle que nunca olvidaban. Mi nombre, generala de división Elena Márquez. Estaba escrito en elegante caligrafía, pero se sentía como una entrada burocrática. Un nombre copiado de una base de datos gubernamental, en lugar de escrito desde el corazón en 6 años. Así de largo había durado el silencio. 6 años desde el funeral de mi padre. Ni una sola llamada en Navidad, ningún mensaje después de un atentado con explosivos en zona de combate, que casi me cuesta el oído solo una lección torturante y masiva. Esta invitación no era una ofrenda de paz. Era una citación. Una orden formal de aparecer y representar mi papel como la hermana Mayo era decorativa, en su montaje impecable en 6 años de silencio, y este era su primer mensaje. No preguntaban cómo estaba, exigían que apareciera. ¿Era esto una invitación o una convocatoria? El sargento mayor Ramírez entró sin llamar a la puerta, un privilegio que se había ganado en 15 años sirviendo en lugares donde la cortesía significaba debilidad. Dejó una taza de café negro sobre mi escritorio. Sus ojos se desviaron hacia el sobre y luego regresaron a mi rostro. Otra vez ellas, ¿verdad, mi general? Preguntó con voz baja y tranquila. No dije nada. Deslicé el sobre hacia él. Lo tomó, sus ojos se estrecharon al leer el nombre del novio. Vargas, el muchacho de la operación que sacaste del infierno. Dejó el sobre. Su rostro era difícil de leer, pero el mensaje era claro. Vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Vas a una boda o te diriges a una nueva zona de guerra? Miré hacia el paisaje gris y neblinoso. Él entendió mi silencio. Ve, dijo con firmeza, pero no lleves esas estrellas en tus hombros como una armadura. Llévalas como un legado. Deja que recuerden exactamente quién te convertiste sin ellas en el vuelo de Avianca de Bogotá a Ciudad de México. Pagué extra por un asiento en primera clase, no por el lujo, sino por la privacidad. Necesitaba espacio para respirar, para prepararme. Mi teléfono vibró en el apoyabrazos. La pantalla se iluminó con el nombre de Sofía. Respiré profundo y tranquilo antes de contestar. Elena, sonó la voz de mi hermana, brillante y quebradiza como una campana de plata. Solo quería asegurarme de que no planeas usar ese uniforme en la boda. Es simplemente demasiado. Ya sabes, esto es Polanco, no un cuartel. Solo me preocupa que la gente no sepa que decir en cada palabra estaba bañada en azúcar, pero en el centro había acero frío. La condescendencia parecía tan fácil, tan ensayada. Me aferré al apoyabrazos de cuero, su frialdad en fuerte contraste con el calor en mi pecho. Lo consideraré, respondí, mi voz mecánicamente calmada. Terminé la llamada antes de que pudiera decir otra palabra. A la batalla.
Había comenzado a 10.600 metros de altura. No querían mi presencia. Querían una versión pulcramente limpia y aprobada de mí. El taxi me dejó frente a la familiar residencia en Lomas de Chapultepec, con sus faroles antiguos y aceras adoquinadas. Nada había cambiado. Seguía siendo digna, imponente y dolorosamente fría a mi madre, Patricia Márquez. Abrió la puerta. Estaba impecable en un vestido de cachemir beige, un collar de perlas perfectas alrededor de su cuello. No me abrazó, ni siquiera me dio una sonrisa genuina. Sus ojos me recorrieron una evaluación rápida y desdeñosa que se detuvo en mi postura militar rígida. Elena pasa, dijo, su voz sin ninguna calidez. Confío en que te mostrarás en tu mejor forma. No arruinemos el gran día de Sofía. Eso no fue una bienvenida. Fue una advertencia. Mi pecho se apretó. Una sensación familiar, como un bloque de hielo hundiéndose en mis pulmones. No era una hija que regresaba a casa después de 6 años. Era un riesgo que debía controlarse. Una amenaza potencial a su mundo perfecto. Sus palabras flotaban en el aire, frías y afiladas como un fragmento de vidrio. No era una herida nueva. Era solo el eco de una antigua, que se extendía hasta una infancia en la que había intentado ser vista en la sala. Mi madre se detuvo para admirar una foto enmarcada en plata sobre la repisa de la chimenea, una imagen de Sofía y yo de adolescentes. Sofía radiaba. Una sonrisa genuina iluminaba su rostro. Yo estaba ligeramente detrás de ella. Mi propia sonrisa, una línea tensa y estudiada. Al ver esa foto, los años colapsaron. El rechazo cortés y hiriente que acababa de experimentar en la puerta no era un incidente aislado. Era la última entrada en un largo y detallado registro de insignificancia. Tenía 17 años, y mi baile de graduación se acercaba. El aire en nuestra casa en Lomas estaba lleno de emoción, pero nada de ella era para mí. Era para Sofía, entonces de 15 años, que se probaba un vestido para su debut en sociedad. Observé cómo mi madre la atendía, su voz un suave elogio. Mi amor, te ves como una princesa, dijo. Alisando la espumosa tela de seda del vestido Oscar de la Renta, Sofía giró. Una visión de gracia juvenil. Me aclaré la garganta. Mi propio gran momento se acercaba, pero me sentía pequeña y torpe en comparación. Mamá, sobre mi vestido de graduación. Comencé. Se volvió hacia mí. Su mirada admiradora se transformó en una evaluación fría. Elena, tú eres la fuerte. No necesitas todo este alboroto, dijo, como si fuera un cumplido. Usa tus ahorros o busca algo sencillo en Liverpool. Esas palabras no solo me negaban un vestido, me negaban el derecho a sentirme hermosa, a ser celebrada. Me definían como práctica, no como valiosa. Así que compré tela azul marino barata y cosí mi propio vestido. En el baile, mi madre me presentó a sus amigas con orgullo condescendiente. ¿Esta es Elena? Es maravillosamente práctica. Nunca exige nada. Todas asintieron, elogiando mi naturaleza sensata, mientras yo estaba ahí, en mi vestido, hecho en casa, sintiéndome como una sirvienta junto a la princesa que todas adoraban. El elogio era la forma más refinada de desprecio. Este patrón de rechazo me acompañó hasta el día que me fui al colegio militar. Era una mañana clara y fresca en Ciudad de México, en el aeropuerto. Mi familia estaba allí para despedirme, pero no estaban realmente conmigo. Toda la atención, todo el orgullo estaba dirigido a Sofía, quien acababa de ganar un concurso nacional de piano. A mi madre estaba rodeada de gente, contándole a cualquiera que escuchara cada nota triunfal de la actuación de Sofía. Hablaba del futuro de Sofía en el conservatorio, de una brillante carrera artística. Yo estaba a un lado, invisible en mi ropa civil sencilla. Mi pesada maleta era un testigo silencioso del camino diferente que había elegido. Cuando tuve que pasar por seguridad, mi madre apenas se volvió. Su historia sobre Sofía se interrumpió por un momento. Cuídate y trata de no causar problemas, dijo, y de inmediato volvió a su audiencia. Solo mi padre, un coronel retirado del ejército, me llevó aparte. Me abrazó. Su aroma familiar de colonia era un ancla reconfortante. Me susurró al oído, su voz ronca de emoción. No les hagas caso. Naciste para esto. Hazme sentir orgulloso.
Esa fue la única validación que recibí ese día. Un solo salvavidas estable en un mar de indiferencia fue entonces, cuando leí un artículo sobre cómo la general Ana Botero se convirtió en la primera mujer general de 4 estrellas, que sentí una chispa de esperanza. Si ella pudo llegar a la cima, tal vez yo también podría. A pesar de todo, hace 6 años, esa esperanza parecía un recuerdo distante. Estaba de pie en el Cementerio Nacional, en Bogotá. Los lamentos de la corneta militar penetraban el aire gris y sombrío. La Guardia de Honor dobló la bandera con precisión meticulosa y se la entregó a mi madre, a mi padre. Coronel Ricardo Márquez fue enterrado con todos los honores. Yo estaba erguida en mi uniforme de general de brigada. Mi duelo era una punzada aguda y disciplinada en mi pecho, pero cuando miré la primera fila reservada para la familia, solo estaban mi madre y Sofía. Habían dejado una silla vacía, entre ellas una lección, consciente y helada, que proclamaba ruidosamente mi exclusión después de la ceremonia. Me acerqué a mi madre para ofrecer consuelo. Me miró, sus ojos secos y duros. No deberías haber usado el uniforme, Elena, dijo con voz como una navaja. Parece que estás presumiendo, exhibiendo tu poder en el funeral de tu propio padre. A él no le habría gustado. Esa fue la última puñalada precisa. Habían usado el legado de mi padre contra mí, convirtiendo aquello de lo que más orgulloso estaba en una fuente de vergüenza. Y ahora, esta noche, el eco de esas humillaciones regresaba. De vuelta al presente, en la cena formal previa a la boda, el mismo guión se desarrollaba en un escenario más grande. La mesa estaba servida con platillos costosos, vieraus, asadaus, Wellington de res, servido en la porcelana más fina de Talavera. Mi madre me presentó a uno de los viejos socios comerciales de mi padre, un poderoso inversionista de Monterrey. Esta es mi hija Mayo R. Elena trabaja para el gobierno en Bogotá. El hombre fue cortés. ¡Qué impresionante! Debe tener una posición importante. Antes de que pudiera responder, Sofía se inclinó hacia adelante. Su sonrisa dulce, sus ojos brillaban con malicia. Ella hace principalmente trabajo administrativo, dijo con despreocupación. Es muy buena con el papeleo. Probablemente mantiene las sillas calientes en la Secretaría de Defensa. Una risa suave y educada recorrió la mesa. No dije nada. Solo tomé el cuchillo y el tenedor y corté mi bistec. La mejor carne, que debería derretirse en la lengua. Sabía a ceniza después de tantos años. La humillación seguía sabiendo exactamente igual. A mi padre me había dicho que fuera orgullosa. Pero ¿cómo podía estar orgullosa de algo que mi propia familia trataba como fuente de vergüenza? ¿De qué servía toda esta fuerza si ni siquiera podía ganarme un lugar en esta mesa? Tenía que hacer algo, pero ¿qué? La burla de Sofía sobre mi papeleo resonaba en mi cabeza, otra puñalada en una vieja herida. No tenía idea de lo que significaba mi papeleo. Informes posteriores a la acción sobre la pérdida de jóvenes soldados. Órdenes de despliegue firmadas que enviaban a miles al peligro. Cartas de condolencias que escribía a mano hasta que me dolían los dedos. Toda mi carrera había sido forjada en el fuego de las consecuencias, un mundo alejado de sus bailes de debutantes y cenas benéficas. La respuesta a mi pregunta no estaba en la Ciudad de México, estaba en el camino que ya había recorrido sola. Mis recuerdos del colegio militar no son de grandes edificios de piedra gótica o desfiles formales estrictos. Mis recuerdos son el agotamiento mental en los cuarteles, el lodo helado que parecía meterse hasta los huesos durante los ejercicios de campo, y la soledad punzante de ser una de las pocas mujeres en mi compañía. Tenía que trabajar el doble de duro para ser vista la mitad de bien. Recuerdo a un profesor de táctica, un coronel anticuado, que dijo bruscamente, frente a toda la clase: el campo de batalla no es lugar para emociones. Por eso no es lugar para liderazgo femenino. Y mientras Sofía en casa asistía a clases de danza y fiestas, yo aprendí a desarmar un fusil en la oscuridad, con dedos entumecidos por el frío. Aprendí a leer mapas topográficos y a dar órdenes con una voz que no traicionara miedo. Incluso cuando tenía miedo, en las pocas cartas de mi madre estaban llenas de informes sin aliento sobre los últimos éxitos de Sofía, con solo una línea casual para mí: cuídate bien. Eso no era una petición, era una instrucción, tan impersonal como una partida en el presupuesto. El desierto moldeó lo que quedaba de mí en acero.
El Centro Nacional de Entrenamiento en el Desierto de Sonora es el lugar donde los jóvenes oficiales se quiebran o se forjan. Como joven capitana, lideré allí una compañía blindada en un ejercicio de combate simulado a Nacían 48. A la sombra. La arena era despiadada, el agotamiento tan profundo que se sentía como una enfermedad física. Durante una ofensiva nocturna crucial, nuestras comunicaciones fallaron. El pánico se extendió entre las tropas, pero recordé las palabras de mi padre, aun cuando la tecnología falla. Confía en tu gente, no use bengalas, y corredores soldados reales llevando mensajes entre los tanques para coordinar el ataque. Tomamos nuestro objetivo, pero fue caótico y costoso después del ejercicio. Un general experimentado, un oficial curtido en batalla, me llevó aparte. Tienes el espíritu de combate de tu padre, Márquez, dijo con voz áspera. Ese fue el mayor elogio que había recibido, pero cuando llamé a casa, llena de alegría para compartir la noticia, la única respuesta de mi madre fue: Ann, eso suena terriblemente peligroso. ¿Por qué no buscas un trabajo más seguro? Algo de escritorio. No escuchaba valentía. Solo escuchaba una decisión tonta. El camino a la Secretaría de Defensa no estaba pavimentado con gloria, estaba pavimentado con jornadas de 16 horas, cenas frías en el escritorio y una serie de relaciones fallidas. Elegí el deber sobre las cenas, la preparación operativa sobre los hitos personales. Perdí la boda de mi mejor amiga, me perdí cumpleaños y días festivos. Mi círculo de amigos se redujo lentamente hasta consistir casi exclusivamente en otros uniformados, mientras Sofía se casaba con su primer esposo, un banquero de inversiones, y se mudaba a una mansión espaciosa en las afueras de Querétaro. Yo estaba sentada en una sala de conferencias sin ventanas debatiendo estrategias de despliegue de tropas para zonas de combate. En cada vez que veía una foto de su familia perfecta en las redes sociales, los niños sonrientes, el Golden Retriever, las vacaciones de verano en Los Cabos, un dolor amargo me atravesaba el pecho. No era envidia, era la punzada de saber que mi familia veía mi sacrificio como mi fracaso. Como evidencia de que era incapaz de llevar una vida normal, no podían entender lo que el servicio significaba para mí. El día que fui ascendida al general de brigada debería haber sido uno de mis más orgullosos. Invité a mi familia a la ceremonia en Bogotá. Solo vino mi padre, mi madre y Sofía estaban ocupadas con una subasta benéfica. Mi padre estaba allí. Sus manos temblaban ligeramente por la edad y el orgullo mientras prendía la primera estrella en mi hombro. Sabía que lo tenías dentro de ti, dijo. Su voz llena de emoción. Esa noche me llevó a un viejo asador que le encantaba y me dio una pequeña caja gastada. Dentro estaba su propia brújula de sus días en servicio. Nunca pierdas tu orientación, Elena, dijo, ni siquiera cuando las personas que amas intenten desviarte del camino. Algunos meses después, estaba muerto. Y en su funeral, mi madre en su elogio fúnebre nunca mencionó mi carrera. Era como si la parte más importante de mi vida, el legado del que mi padre había estado tan orgulloso, hubiera sido borrado. Después de esa cena vacía en Ciudad de México, sentada sola en mi auto rentado, finalmente lo entendí. No podía esperar su reconocimiento. Tenía que construir una vida tan fuerte, tan inequívocamente mía, que su opinión ya no importara. Pero esa noche, entender no fue suficiente. En el aire en mi auto rentado se sentía sofocante, exactamente como la atmósfera en el comedor de mi madre, espesa de juicio no expresado y cortesía fingida. Tenía que salir. Arranqué el auto y simplemente conduje, sin destino, escapando de la prisión perfectamente cuidada de Polanco. Las calles históricas de la Ciudad de México se difuminaron. Las luces de gas se borraron a través de un velo de lágrimas que me negaba a dejar caer. En la radio del auto sonaba un podcast, un sermón del pastor Miguel Ángel. No era particularmente religiosa, pero su voz poderosa, hablando de encontrar propósito en el dolor, era una presencia tranquilizadora en el caos de mis pensamientos. Finalmente me detuve frente a un pequeño bar de aspecto histórico llamado La Cantina del Refugio. Su fachada de ladrillo antiguo y el olor a cerveza que se derramaba sobre el adoquín se sentían reales, sin artificios.
Solo quería estar en un lugar donde nadie conociera mi nombre, donde no fuera la hija que había fracasado o la general que no encajaba. Encontré un rincón oscuro, el cuero gastado fresco contra mi espalda, y pedí un tequila reposado. Me quedé mirando el líquido ámbar, el tintineo de los vasos y el murmullo bajo de las conversaciones eran un muro de contención bienvenido en ese momento. Me sentí más sola que nunca en una zona de guerra. Era una general sin ejército, una hija sin familia. El dolor particular de ser rechazada por tu propia sangre es una herida que ningún uniforme, sin importar cuán condecorado, puede ocultar jamás. ¿General Márquez? Una voz familiar atravesó mi soledad sorprendida. Levanté la vista. Allí estaba Diego Morales, un exoficial de inteligencia que había servido bajo mi mando en operaciones. Ahora había dejado el ejército y era abogado en la Ciudad de México. Se veía mayor, más asentado, pero sus ojos tenían la misma inteligencia aguda que recordaba. «No puedo creer que seas tú», dijo. Una sonrisa genuina y cálida se extendió por su rostro sin invitación. Se sentó frente a mí en el banco. Me miró, su voz directa pero amable. «¿No te ves bien en su franqueza?» Me sorprendió. Solo asentí levemente. En lugar de indagar con preguntas, simplemente hizo señas al camarero. «No voy a preguntar», dijo mientras le servían otro vaso de tequila. «Pero si necesitas a alguien que simplemente se quede en silencio, estoy aquí». En su silencio era un mundo diferente al de mi familia. Su silencio era respeto, comprensión compartida. El de ellas era juicio, castigo. Hablamos durante horas. No hablé de mi familia. Hablé de los desafíos en la secretaría, el peso del mando, la extraña transición de regreso a la vida civil. Él escuchó, realmente escuchó, asintiendo en los lugares correctos y entendiendo el lenguaje no hablado del servicio. El peso en mi pecho comenzó a aflojarse. Muy ligeramente, cuando el bar comenzó a vaciarse lentamente, miró su reloj. «Mi esposa Valentina es una gran admiradora tuya», dijo. «Estuvo en la Marina. Vamos a cenar tarde a un pequeño italiano en la Roma. ¿Quieres venir?». Dudé. Y la idea de más interacción social era agotadora, pero la sinceridad en sus ojos, la simple oferta de pertenencia, me hizo aceptar. En el restaurante, un lugar acogedor lleno del aroma de ajo y orégano, una mujer de rostro cálido y acogedor se abalanzó sobre mí y me dio un abrazo fuerte y sincero. «Es un honor finalmente conocerte, general», dijo Valentina. «Diego no deja de contar cómo salvaste a su equipo más de una vez. A sus 2 hijos, un niño y una niña, giraban con energía caótica y feliz. Discutían sobre quién se comía el último pan de ajo y derramaban un poco de refresco, y sus padres lo manejaban con una paciencia gentil y amorosa, que me era ajena. A durante la cena un desorden maravilloso y animado con platos llenos de pollo a la parmesana y espagueti. Me preguntaron sobre mi carrera, no sobre política o peligro, sino sobre liderazgo, sobre los lugares que había visto, las personas que había conocido. Me miraban con genuina admiración. Cuando su hijo de 8 años, Leo, preguntó con ojos grandes y asombrados, «¿Eres una superheroína?», Valentina solo se rió y le revolvió el cabello. «Casi. Pequeño. Ella es real». Por primera vez en años, me sentí vista. Me sentí valorada, no por personas obligadas a amarme, sino por extraños que habían elegido respetarme cuando me dejaron en el hotel. Diego me puso su tarjeta en la mano. «Elena», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Serio en su tono. «No estás sola en esta ciudad. Hay toda una red de nosotros veteranos que nos cuidamos unos a otros. Ese es el sistema de hermandad. Nunca termina realmente. Si necesitas algo, un abogado, un amigo o simplemente un lugar para sentarte con café y guardar silencio, llámame. A cualquier hora». Y en esa oferta, ese reconocimiento de otro tipo de familia, una tribu forjada, no por sangre, sino por experiencias compartidas y respeto mutuo, finalmente rompió el hielo que envolvía mi corazón. Andé vuelta en la soledad de mi habitación de hotel. Finalmente dejé fluir las lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de gratitud. Me di cuenta de que la familia no siempre es en la que naces. A veces es con la que luchas lado a lado. En esa noche, por primera vez,
Ya no me sentía como una general solitaria. Era parte de un pelotón invisible. La calidez de esa realización permaneció conmigo toda la noche, un escudo frágil contra una vida llena de frialdad. Pero la esperanza, había aprendido, puede ser peligrosa. Te hace vulnerable a la mañana siguiente. Mientras disfrutaba de un café y la rara sensación de paz, sonó mi teléfono. Era mi madre. El cambio inmediato en la atmósfera fue palpable. La calidez de la noche anterior se evaporó, reemplazada por una furia helada y familiar. Su voz, cuando contesté, era inusualmente dulce, un tono almibarado que reservaba para disculpas estratégicas. Elena, cariño, sé que estuve un poco tensa ayer. Es solo todo el estrés por la boda de Sofía. Hizo una pausa. Un momento calculado para que yo absorbiera su arrepentimiento fingido. Guardé silencio. Mi silencio siempre había sido un arma contra la cual no tenía defensa. Tengo una pequeña petición, continuó, llegando al punto. El padre de Mateo, el señor Vargas, es un gran contratista de defensa. Ha escuchado mucho sobre ti y está ansioso por conocerte. Pensé que podríamos organizar una pequeña cena familiar en el club. Sería tan bueno para las relaciones familiares, ¿sabes? Supe de inmediato que esto no era una invitación, sino un negocio. Querían explotar mi rango, usar mis estrellas para impresionar a un socio comercial. La sensación frágil que acababa de tener se hizo añicos, reemplazada por el sabor amargo y metálico de ser usada. Solo llamaban cuando necesitaban algo. No era una hija, era un recurso en contra mi mejor juicio. Acepté. Parte de mí tenía una curiosidad morbosa por observar el espectáculo, mientras otra parte más tonta aún se aferraba a un jirón de deber. El Country Club en Bosques de las Lomas era otro mundo, un universo de césped cuidado, riqueza silenciosa y reglas no dichas. Hombres en polos de colores pastel y pantalones caqui discutían portafolios de acciones, mientras mujeres con pulseras de diamantes deslumbrantes hacían conversación trivial. Mi madre y Sofía ya estaban allí, sus sonrisas brillantes y quebradizas. El señor Vargas era un hombre alto con el apretón de manos de un político y una mirada evaluadora que no pasaba nada por alto. Durante el almuerzo, mi madre se convirtió en mi agente de relaciones públicas no oficial. Mi hija. La generala, decía, comenzando historias exageradas de mis logros, historias que antes nunca había querido escuchar en Sofía, una maestra de la manipulación sutil. Dirigía hábilmente la conversación hacia los lucrativos contratos de defensa en los que la empresa del señor Vargas estaba postulando. Me senté allí, comiendo mi ensalada de langosta, sintiéndome como un caballo de carreras valioso siendo presentado a un comprador potencial. No estaban presentando a Elena Márquez, su hija, su hermana. Estaban presentando a la generala de división Márquez, una mercancía valiosa. Era una puesta en escena, y yo era la estrella reacia. Después del almuerzo, mi madre me llevó a un salón privado con vista al hoyo 18. Su comportamiento cambió de anfitriona encantadora a matriarca preocupada. Elena, hay un asunto delicado, dijo en voz baja y seria. La familia Vargas insiste en que Sofía firme un acuerdo prenupcial bastante desfavorable. Están subestimando lo sólida que es nuestra familia. Entregó un grueso documento legal. Me quedé sin aliento. Quiero que hables con Mateo, dijo. Sus ojos se clavaron en los míos. Como su ex comandante, tienes influencia sobre él. Debes dejarle claro que esto es una falta de respeto, que puede verse como un insulto contra la familia de un oficial de alto rango y podría dañar su reputación en el ejército. Me quedé sin palabras. El descaro era impresionante. No solo estaban usando mi rango como moneda social, me exigían usarlo como arma en sus negociaciones financieras. Era poco ético. Un abuso de poder que podría destruir tanto mi carrera como la de Mateo en Sofía, que hasta entonces había estado en silencio. Dio un paso adelante. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas, perfectamente formadas y estratégicas. Por favor, Elena, susurró. Su voz tembló. Él te escuchará. Eres mi única esperanza. En la actuación era impecable. La madre amorosa y la hermana desesperada, unidas contra el mundo frío y despiadado, habían cruzado todas las líneas de decencia y honor. Finalmente, habían alcanzado mi límite. En esa sala silenciosa y suntuosa,
Algo cambió en mí. Los años de dolor y resignación se transformaron en una ira fría y clara. Vi el rostro expectante de mi madre. Luego, el rostro distorsionado por las lágrimas de mi hermana. Una frase de Sun Tzu, El arte de la guerra, apareció en mi mente en Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas, Ann. Finalmente conocía a mi enemigo. No, dije. Mi voz era tranquila, pero resonaba con una autoridad que nunca antes habían escuchado de mí, Ann. La sonrisa de mi madre se congeló. ¿Qué dijiste? No, repetí. Mi mirada inquebrantable. No voy a abusar de mi autoridad para los propósitos financieros de esta familia, y no permitiré que ninguna de ustedes siga usándome como peón en sus juegos. Las lágrimas fingidas de Sofía desaparecieron, reemplazadas por un destello de pura toxicidad. «Eres tan egoísta», escupió. «Siempre se trata de ti, ¿verdad?». El rostro de mi madre se endureció en una máscara de furia fría. «Si no vas a ayudar a tu propia familia, Elena, entonces no te cuentes como parte de ella». Sostuve su mirada sin pestañear. «Mamá», dije, usando el tratamiento formal por primera vez, una palabra que expresaba tanto respeto como distancia. «No he sido considerada parte de esta familia desde hace mucho tiempo». Me di la vuelta y salí de la sala, dejándolas en silencio atónito e incrédulo. El viaje de regreso al hotel se difuminó. Apenas noté el tráfico y las luces de la ciudad. Solo había un nudo frío y duro en mi estómago, y el eco de la última amenaza de mi madre había trazado una línea en la arena, y sabía que no lo dejarían así. Apenas había entrado a mi habitación de hotel, cuando el teléfono comenzó a sonar estridentemente, un reclamo incesante y urgente. Sabía que era Sofía. Parte de mí quería ignorarlo, dejarlo sonar hasta que se detuviera, pero otra parte, la estratega, sabía que necesitaba escuchar el siguiente movimiento del enemigo. Contesté. «¿Qué has hecho?». Su voz no era el dulce soprano cantarín que usaba en público, era un siseo profundo y malicioso. «Lo arruinaste todo. Mateo ahora está dudando. Dijo que tenías razón». Mantuve el teléfono alejado de mi oído. El veneno en su tono era casi tangible. No dije nada. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. «Si no arreglas esto», su voz bajó a una amenaza clara y helada, «te juro que te arrepentirás. Te crees tan perfecta, tan intocable, en ese uniforme. Sé que hay historias en el ejército. Me aseguraré de que todos sepan que no eres la santa que pretendes ser». Un escalofrío me recorrió, pero no era miedo. Era una ira profunda y glacial. Mi propia hermana, mi sangre, amenazaba con destruir la carrera que había construido toda mi vida. Solo por un acuerdo prenupcial, fue la gota que derramó el vaso. La presa de una ira reprimida de toda una vida se rompió. No solo se rompió, se hizo pedazos. Ann, como si fuera una señal, mi teléfono vibró con otra llamada. Era Diego Morales. Terminé la llamada con Sofía y contesté. Mi mano temblaba ligeramente. «Elena, siento molestarte», dijo con voz seria, «pero acabo de enterarme de algo que necesitas saberme». Tensé. «Un amigo de la Inspectoría General en la Secretaría investigó después de nuestra conversación. Encontró una vieja queja anónima contra ti de hace algunos años. Alegaba que habías doblado las reglas para un ascenso». Mi sangre se heló. No se probó, no había suficiente evidencia para una investigación oficial, pero fue suficiente para poner tu expediente en pausa. Tu ascenso a generala de división se retrasó casi un año. Por eso mi mente se aceleró, recordando ese tiempo frustrante e inexplicable de estancamiento. «Por eso», continuó Diego, vacilación en su voz. «La queja contenía errores gramaticales muy específicos y mencionaba detalles sobre la dinámica de tu familia que solo alguien interno podría conocer. Fue un golpe dirigido a mí». Quedé sin aliento. Tuvo que haber sido Sofía. El momento, la precisión, la pura malicia. Había estado tratando de sabotearme desde las sombras durante años. Esto no era una táctica nueva, era una escalada NES. Esta traición era más íntima, más dolorosa que cualquier herida física que hubiera sufrido en el campo de batalla. Colgué. El silencio en la habitación retumbaba en mis oídos. Fui al baño y me miré en el espejo.
Vi el rostro de una generala de división de las Fuerzas Armadas, una mujer que había comandado a miles. Vi las finas líneas alrededor de mis ojos, cada una un mapa de noche sin dormir y decisiones sobre vida y muerte. Pero bajo la autoridad vi un agotamiento profundo, una vida llena de humillación, de voces que me decían que era demasiado y sin embargo no suficiente. Me habían quitado mi infancia, mi juventud. Ahora venían por mi honor. No otra vez a una cita de Theodore Roosevelt que mi padre a menudo repetía, resonó en mi mente, no es el crítico quien cuenta. ¿El crédito pertenece al hombre que realmente está en la arena? ¿Había estado en la arena toda mi vida? Había enfrentado enemigos con armas y bombas. No me dejaría derrotar por susurros y amenazas desde las gradas baratas. Me incliné más cerca del espejo. Mis propios ojos me devolvieron la mirada, duros e inquebrantables. Ya no vas a quedarte callada, le dije a la mujer en el espejo. Ya no vas a soportar. Luchaste por tu país. Ahora luchas por ti misma. En ese momento, terminó una vida de maniobras defensivas. Una claridad estratégica fría y clara tomó su lugar. No solo defendería, atacaría, iría a esa boda, no como la hermana Mayo era despreciada, sino como una comandante inspeccionando sus tropas al salir del baño. Mis movimientos ahora precisos y decididos. Tomé mi teléfono y marqué. Sargento Mayor Ramírez, en Bogotá, contestó al primer timbre. Ramírez, dije, mi voz afilada y clara, cada rastro de emoción había desaparecido. Tengo nuevas órdenes. Primero, necesito mi uniforme de servicio clase A, completamente condecorado, enviado durante la noche a mi hotel por el mensajero más rápido. Segundo, saca el expediente de servicio completo del mayor Mateo Vargas con especial enfoque en el informe posterior a la acción de la operación donde yo era comandante de tierra. Y tercero, quiero un directorio de todas mis medallas y condecoraciones otorgadas. Las quiero pulidas y listas. Hubo una breve pausa del otro lado. Luego una respuesta decidida. Entendido. Mi general, se hará, no preguntó. ¿Por qué? Lo sabía. La batalla estaba oficialmente declarada y acababa de solicitar mi primera oleada de refuerzos. Querían tratarme como una portera. Bien, les mostraría quién tenía las llaves del reino. Mi habitación de hotel se transformó de refugio en centro de operaciones tácticas. La tormenta emocional había pasado. Lo que quedaba era el enfoque frío y claro de una comandante antes de un despliegue. Recordé una cita de Eisenhower que había leído años atrás. A los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo. El plan podía cambiar, pero el proceso de planificar, evaluar el terreno, conocer mis recursos, entender al enemigo, ahí encontraría mi fuerza. A mi laptop estaba abierta, archivos y documentos ordenados prolijamente en el escritorio. Ya no era una invitada herida, era una general preparando una operación. El Country Club en Bosques de las Lomas era otro mundo, un universo de césped cuidado, riqueza silenciosa y reglas no dichas. Hombres en polos de colores pastel y pantalones caqui discutían portafolios de acciones, mientras mujeres con pulseras de diamantes deslumbrantes hacían conversación trivial. A mi madre y Sofía ya estaban allí, sus sonrisas brillantes y quebradizas. El señor Vargas era un hombre alto con el apretón de manos de un político y una mirada evaluadora que no pasaba nada por alto durante el almuerzo. Mi madre se convirtió en mi agente de relaciones públicas no oficial. Mi hija, la generala, decía, comenzando historias exageradas de mis logros, historias que antes nunca había querido escuchar. Sofía, una maestra de la manipulación sutil, dirigía hábilmente la conversación hacia los lucrativos contratos de defensa en los que la empresa del señor Vargas estaba postulando. Me senté allí, comiendo mi ensalada de langosta, sintiéndome como un caballo de carreras valioso, siendo presentado a un comprador potencial. No estaban presentando a Elena Márquez, su hija, su hermana, estaban presentando a la generala de división Márquez. Una mercancía valiosa. Era una puesta en escena.
y yo era la estrella reacia después del almuerzo. Mi madre me llevó a un salón privado con vista al hoyo. 18. Su comportamiento cambió de anfitriona encantadora a matriarca preocupada. Elena, hay un asunto delicado, dijo en voz baja y seria. La familia Vargas insiste en que Sofía firme un acuerdo prenupcial bastante desfavorable. Están subestimando lo sólida que es nuestra familia. Me entregó un grueso documento legal. Me quedé sin aliento. Quiero que hables con Mateo, dijo. Sus ojos se clavaron en los míos. Como su ex comandante, tienes influencia sobre él. Debes dejarle claro que esto es una falta de respeto, que puede verse como un insulto contra la familia de un oficial de alto rango y podría dañar su reputación en el ejército. Me quedé sin palabras. El descaro era impresionante. No solo estaban usando mi rango como moneda social, me exigían usarlo como arma en sus negociaciones financieras. Era poco ético. Un abuso de poder que podría destruir tanto mi carrera como la de Mateo and Sofía, que hasta entonces había estado en silencio, dio un paso adelante. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas perfectamente formadas y estratégicas. Por favor, Elena, susurró. Su voz tembló. Él te escuchará. Eres mi única esperanza. La actuación era impecable. La madre amorosa y la hermana desesperada, unidas contra el mundo frío y despiadado, habían cruzado todas las líneas de decencia y honor. Finalmente habían alcanzado mi límite en esa sala silenciosa y suntuosa. Algo cambió en mí. Los años de dolor y resignación se transformaron en una ira fría, y clara vi el rostro expectante de mi madre. Luego, el rostro distorsionado por las lágrimas de mi hermana. Una frase de Sun Tzu, el arte de la guerra, apareció en mi mente. En sí, conoces al enemigo y te conoces a ti mismo. No necesitas temer el resultado de 100 batallas. Finalmente conocía a mi enemigo. No, dije. Mi voz era tranquila, pero resonaba con una autoridad que nunca antes habían escuchado de mí. La sonrisa de mi madre se congeló. ¿Qué dijiste? No, repetí, mi mirada inquebrantable. No voy a abusar de mi autoridad para los propósitos financieros de esta familia, y no permitiré que ninguna de ustedes siga usándome como peón en sus juegos. Las lágrimas fingidas de Sofía desaparecieron, reemplazadas por un destello de pura toxicidad. ¿Eres tan egoísta?, escupió. Siempre se trata de ti, ¿verdad? El rostro de mi madre se endureció en una máscara de furia fría. Si no vas a ayudar a tu propia familia, Elena, entonces no te cuentes como parte de ella. Sostuve su mirada sin pestañear. Mamá, dije, usando el tratamiento formal por primera vez, una palabra que expresaba tanto respeto como distancia. No he sido considerada parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Me di la vuelta y salí de la sala, dejándolas en silencio atónito e incrédulo. El viaje de regreso al hotel se difuminó. Apenas noté el tráfico y las luces de la ciudad, solo había un nudo frío y duro en mi estómago y el eco de la última amenaza de mi madre. Había trazado una línea en la arena, y sabía que no lo dejarían así. Apenas había entrado a mi habitación de hotel, cuando el teléfono comenzó a sonar estridentemente, un reclamo incesante y urgente. Sabía que era Sofía. Parte de mí quería ignorarlo, dejarlo sonar hasta que se detuviera. Pero otra parte, la estratega, sabía que necesitaba escuchar el siguiente movimiento del enemigo. Contesté. ¿Qué has hecho? Su voz no era el dulce soprano cantarín que usaba en público. Era un siseo profundo y malicioso. Lo arruinaste todo. Mateo ahora está dudando. Dijo que tenías razón. Mantuve el teléfono alejado de mi oído. El veneno, en su tono, era casi tangible. No dije nada. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. Si no arreglas esto, su voz bajó a una amenaza clara y helada. Te juro que te arrepentirás. Te crees tan perfecta, tan intocable en ese uniforme. Sé que hay historias en el ejército. Me aseguraré de que todos sepan que no eres la santa que pretendes ser. Un escalofrío me recorrió.
pero no era miedo. Era una ira profunda y glacial. Mi propia hermana, mi sangre, amenazaba con destruir la carrera que había construido toda mi vida. Solo por un acuerdo prenupcial, Anne fue la gota que derramó el vaso. La presa de una ira reprimida de toda una vida se rompió. No solo se rompió, se hizo pedazos. Anne, como si fuera una señal, mi teléfono vibró con otra llamada. Era Diego Morales. Terminé la llamada con Sofía y contesté. Mi mano temblaba ligeramente. Elena, siento molestarte, dijo con voz seria, pero acabo de enterarme de algo que necesitas saber. Admétense. Un amigo de la Inspectoría General en la Secretaría investigó después de nuestra conversación. Encontró una vieja queja anónima contra ti de hace algunos años. Alegaba que habías doblado las reglas para un ascenso a mi sangre. No se probó, no había suficiente evidencia para una investigación oficial, pero fue suficiente para poner tu expediente en pausa. Tu ascenso a generala de división se retrasó casi un año. Por eso, a mi mente se aceleró, recordando ese tiempo frustrante e inexplicable de estancamiento. Por eso, continuó Diego, vacilación en su voz. La queja contenía errores gramaticales muy específicos y mencionaba detalles sobre la dinámica de tu familia que solo alguien interno podría conocer. Fue un golpe dirigido. Me quedé sin aliento. Tuvo que haber sido Sofía. El momento, la precisión, la pura malicia. Había estado tratando de sabotearme desde las sombras durante años. Esto no era una táctica nueva, era una escalada. Esta traición era más íntima, más dolorosa que cualquier herida física que hubiera sufrido en el campo de batalla. Colgué. El silencio en la habitación retumbaba en mis oídos. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi el rostro de una generala de división de las Fuerzas Armadas, una mujer que había comandado a miles. Vi las finas líneas alrededor de mis ojos, cada una un mapa de noches sin dormir y decisiones sobre vida y muerte, pero bajo la autoridad. Vi un agotamiento profundo, una vida llena de humillación, de voces que me decían que era demasiado y sin embargo no suficiente. Me habían quitado mi infancia, mi juventud, ahora venían por mi honor. No otra vez. Una cita de Theodore Roosevelt que mi padre a menudo repetía. Resonó en mi mente. No es el crítico quien cuenta. El crédito pertenece al hombre que realmente está en la arena. Había estado en la arena toda mi vida. Había enfrentado enemigos con armas y bombas. No me dejaría derrotar por susurros y amenazas desde las gradas baratas. Me incliné más cerca del espejo. Mis propios ojos me devolvieron la mirada, duros e inquebrantable. Ya no vas a quedarte callada, le dije a la mujer en el espejo. Ya no vas a soportar. Luchaste por tu país. Ahora luchas por ti mismas. En ese momento terminó una vida de maniobras defensivas. Una claridad estratégica fría y clara tomó su lugar. No solo defendería, atacaría y iría a esa boda, no como la hermana Mayo era despreciada, sino como una comandante inspeccionando sus tropas al salir del baño. Mis movimientos ahora precisos y decididos. Tomé mi teléfono y marqué Sargento Mayor Ramírez en Bogotá. Contestó al primer timbre. Ramírez, dije, mi voz afilada y clara. Cada rastro de emoción había desaparecido. Tengo nuevas órdenes. Primero, necesito mi uniforme de servicio clase A, completamente condecorado, enviado durante la noche a mi hotel, por el mensajero más rápido. Segundo, saca el expediente de servicio completo del mayor Mateo Vargas con especial enfoque en el informe posterior a la acción de la operación donde yo era comandante de tierra. Y tercero, quiero un directorio de todas mis medallas y condecoraciones otorgadas. Las quiero pulidas y listas. Hubo una breve pausa del otro lado, luego una respuesta decidida. Entendido, mi general. ¿Se hará? No preguntó por qué, lo sabía. La batalla estaba oficialmente declarada y acababa de solicitar mi primera oleada de refuerzos. Querían tratarme como una portera. Bien, les mostraría quién tenía las llaves del reino. Mi habitación de hotel se transformó de refugio en centro de operaciones tácticas. La tormenta emocional había pasado. Lo que quedaba era el enfoque frío y claro de una comandante antes de un despliegue. Recordé una cita de Eisenhower que había leído años atrás. A los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo. El plan podía cambiar,
Pero el proceso de planificar, reevaluar el terreno, conocer mis recursos, entender al enemigo ahí encontraría mi fuerza. A mi laptop estaba abierta, archivos y documentos ordenados prolijamente en el escritorio. Ya no era una invitada herida, era una general preparando una operación. El paquete de Ramírez llegó al día siguiente antes del mediodía por DHL. Dentro estaba mi uniforme de servicio clase A, perfectamente planchado. La chaqueta azul oscuro irradiaba autoridad. A su lado, en una caja forrada de terciopelo, estaban mis condecoraciones. Cuidadosamente coloqué cada una sobre la cama blanca e impecable del hotel. Un inventario silencioso de una vida que habían desestimado. La estrella de plata por valor en acción. 2 corazones púrpura por heridas en combate, la Legión del Mérito. La estrella de bronce con valor en cada pieza de metal pulido era un capítulo de mi historia, un testimonio de un sacrificio que deliberadamente habían ignorado al mirarlas ahora. Ya no eran solo recuerdos, eran munición. Eran la prueba tangible e innegable de quién era, y eran la verdad que mi familia ahora tendría que enfrentar. Levanté la estrella de plata, su peso familiar en mi mano. No era solo un pedazo de metal, era el recuerdo de metralla rasgando el aire, del sabor del polvo y el miedo, y de una decisión que tomé cuando otros vacilaron. Esa era la historia que habían intentado borrar, y estaba a punto de hacerla irrefutable. A continuación, abrí el archivo encriptado que Ramírez había enviado con el informe posterior a la acción de la operación. El lenguaje burocrático seco del documento militar apenas mitigaba el horror crudo de ese día. Leí los detalles nuevamente, mi enfoque completo, la emboscada, el artefacto explosivo, el colapso del edificio. Todavía podía escuchar las transmisiones desesperadas por radio. El pánico crudo en las voces de los jóvenes soldados, informando que el mayor Mateo Vargas estaba atrapado, su pierna aplastada bajo una viga de acero, desangrándose. Recordé la orden directa desde el comando central a mantenerse firme y esperar apoyo aéreo. Pero sabía que esperar era una sentencia de muerte. Recordé la decisión, tomada en fracciones de segundo, de liderar un pequeño equipo de fuego a través de campo abierto, bajo fuego enemigo intenso. Recordé el sabor de los escombros de concreto en mis dientes mientras ayudaba a sacarlo de los restos. Momentos antes del colapso final, el informe concluía brevemente y claramente la acción decisiva de la general de brigada Márquez, que directamente desobedeció una orden de mantenerse firme. Pero se llevó a cabo debido a las circunstancias urgentes. Salvó la vida del mayor Vargas bajo extremo riesgo personal. Esta no era mi versión de la historia. Este era el registro oficial de las Fuerzas Armadas. Esta era mi arma definitiva, y ahora sería desplegada después de evaluar mis propios recursos. Necesitaba sondear la posición de mi aliado potencial más importante. Marqué el número de Mateo. Contestó al primer timbre, su voz tensa. Mi general, comencé fáctica, profesional y fría. Llamo para confirmar mi asistencia a tu ceremonia mañana. Del otro lado, hubo un silencio tenso. General, lo siento mucho. Lo que pasó, lo que Claire y su madre, no se trata de eso. Lo interrumpí decisivamente. Llamo para recordarte los conceptos de lealtad y honor. Son el fundamento del juramento de un oficial. Confío en que no los hayas olvidado. No lo estaba amenazando. Le estaba recordando quién era. Estaba plantando un conflicto en su mente, forzándolo a sopesar sus lealtades. Me debía su vida, pero estaba a punto de jurar su vida a una mujer que quería destruir la mía. Quería que esa paradoja resonara en él, que lo forzara a tomar una decisión antes de la crisis. La conversación terminó. Había colocado mi última pieza de ajedrez en la mañana de la boda. No me preocupé por el cabello ni el maquillaje. Mi cabello estaba recogido en un moño apretado y reglamentario. Mi rostro estaba limpio, mi expresión neutral. Luego comencé metódicamente a vestirme. La camisa blanca sin arrugas, la corbata negra, la chaqueta azul oscuro perfectamente cortada. Una por una, prendí mis condecoraciones en mi pecho, cada una en el orden exacto de su precedencia. La estrella de plata ocupaba la posición más alta,
Cuando finalmente me paré frente al espejo de cuerpo completo, la mujer que me devolvió la mirada no era la persona agotada y herida que había llegado a la Ciudad de México hace unos días, era una generala de división de las Fuerzas Armadas. Este uniforme no era un atuendo, era mi armadura, forjada en sudor, sangre y sacrificio. Era el símbolo de todo por lo que había luchado, todo en lo que me había convertido a hoy. No estaba asistiendo a una boda, estaba realizando una inspección y no toleraría ninguna falta de respeto hacia este uniforme o hacia la mujer que lo llevaba a la recepción. Se llevó a cabo en el gran salón de baile del Hotel Camino Real. La ironía no se me escapó. Una boda en un edificio que alguna vez había sido símbolo del poder colonial, un lugar de imposición. Esta noche, sin embargo, la cúpula elevada y los adornos de hierro forjado parecían menos como historia y más como una metáfora de mi propia vida. Cuando entré al salón, un silencio cayó sobre la habitación. El cuarteto de cuerdas se detuvo a mitad de nota. La conversación cortés de la élite de Polanco se silenció a un susurro. Todas las cabezas se volvieron hacia mí, a mi uniforme de servicio. Clase A, la chaqueta azul oscuro, adornada con 2 filas de cintas y medallas brillantes, era una presencia, afilada y disciplinada en un mar de vestidos de seda y smokings negros. Era una irrupción de la realidad en su mundo cuidadosamente escenificado. Said. Primero el rostro de mi madre, su sonrisa cortés de anfitriona se congeló, el color se drenó de sus mejillas. Vi a Sofía radiante en su vestido de novia blanco, cuya expresión triunfal se transformó en incredulidad en su plan de asientos. Me había colocado en una mesa pequeña en la esquina más alejada, junto a una puerta de servicio. Una posición deliberada de invisibilidad, una pequeña sonrisa jugó en mis labios. Me habían dado la posición táctica perfecta, una vista, sin obstáculos de todo el campo de operaciones, con una línea de escape clara, pero se habían equivocado. No había venido a retirarme. Había venido a avanzar. Calmadamente caminé hacia mi mesa asignada. Mi andar era erguido, mis pasos medidos. Me senté, coloqué mis manos en mi regazo y esperé. A mi mera presencia era una declaración. Llenaba toda la habitación. Bajo la superficie de la celebración yacía una tensión palpable, un zumbido silencioso de expectativa. Yo era un arma cargada en la mesa del banquete, y todos se preguntaban cuándo dispararía.